Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a esta su página Matemáticas al alcance de todos. Yo soy el profesor Alfonso y el día de hoy vamos a hablar sobre triángulos. Así que, bueno, pues esperamos que este video sea muy útil para ustedes. Recuerden suscribirse a la página, darle like a los videos. Acuérdense que todo esto es gratis, no les cuesta nada. Y pues si ya andan por el Face o por el YouTube, bueno, pues véanlos y den like, suscríbanse. Sigan las páginas, sigan el canal. Y bueno, pues empecemos con esto que son triángulos. Ok, bueno, pues entonces vamos a empezar con la parte de los triángulos. Vamos a iniciar dando una definición, luego vamos a pasar a hacer una clasificación de triángulos y finalmente veremos algunas cuestiones generales referentes a los triángulos. Lo primero que hay que decir es que un triángulo es una porción de un plano limitado por tres rectas que se cortan de dos en dos. Esta definición la pueden encontrar en el libro de Baldor de Geometría en la página número 54. ¿Ok? Entonces no es algo que me estoy inventando, es algo que ya está bien definido. Vamos a decir que los triángulos tienen algunas características muy particulares, como tener tres vértices, que llamaremos vértice A, vértice B y vértice C. Van a estar formados por tres segmentos de línea, que estarán de los puntos A al punto B, del punto B al punto C y del punto A al punto C. El segmento de línea de A a B lo podemos representar con una A, el de B a C con una B y el de A a C con una C minúscula. Bien, ahora los ángulos pueden clasificarse fundamentalmente de dos maneras. La primera es de acuerdo a la medida de sus lados y conforme esta clasificación vamos a tener que el triángulo isósceles es un triángulo que tiene dos lados que son iguales en cuanto a longitud. En este caso el lado entre A y C y el lado entre A y B son iguales, el lado entre B y C es diferente. Luego tendremos el triángulo equilátero que tendrá los tres lados iguales. El isósceles tiene dos lados iguales. El equilátero tiene los tres lados iguales. Y finalmente el triángulo escaleno que tiene 0 lados iguales entre sí. ¿Ok? Entonces, esa es la primera clasificación de los triángulos. La segunda clasificación de los triángulos es de acuerdo a la medida de sus ángulos. Primero tendremos un triángulo rectángulo que tendrá como característica particular que uno de los tres ángulos que lo conforman está midiendo 90 grados exactamente, es decir, es lo que nosotros conocemos como un ángulo recto. Posteriormente tenemos los triángulos oblicuángulos, que ninguno de sus ángulos es de 90 grados, es decir, no tiene ningún ángulo recto. Por ejemplo, tendremos dos casos particulares. Uno que será el caso de los triángulos acutángulos, que tendrán sus tres lados con una medida inferior a los 90 grados. En este caso el ángulo A, el ángulo B y el ángulo C van a medir menos de 90 grados. Por ahora no me importa cuánto, solamente tengo que saber que miden menos de 90 grados. Y finalmente tendré los triángulos obtusángulos, donde solamente uno de sus ángulos mide más de 90 grados, pero menos de 180. No podría medir 180 porque sería entonces una línea recta y ya no formaría ninguna figura. Entonces, uno de sus lados mide más de... Uno de sus ángulos, perdón, mide más de 90 grados, pero menos de 180. En este caso, el ángulo B, que está aquí, ese ángulo B, vamos a decir que mide más de 90 grados, pero menos de 180 grados, sin tocar ni a 90 ni a 180. ¿Qué quiere decir esto? Que no puede ser
un ángulo recto, porque si no sería un triángulo rectángulo. Y tampoco puede ser un ángulo llano, es decir, de 180 grados, porque entonces ya sería solo una línea recta. Posteriormente, ahora vamos a decir algunas cuestiones generales de los triángulos. La primera es que la suma de sus tres ángulos siempre va a ser igual a 180 grados. Siempre. Vamos a tener los tres tipos: el triángulo acutángulo, el obtusángulo y el rectángulo. En cualquiera de las tres presentaciones que nosotros tengamos algún triángulo, este siempre tendrá en la suma de sus tres ángulos un valor igual a 180 grados. Igual, no mayor, no menor, exactamente igual a 180 grados. Y finalmente diremos que los ángulos exteriores, que se pueden formar si es que nosotros extendemos las líneas que se cruzan para hacer un triángulo, esos serían los ángulos exteriores, en este caso el ángulo X, el ángulo Y y el ángulo Z. Los ángulos exteriores, al sumarlos, van a medir 360 grados, es decir, al sumar el ángulo X más el ángulo Y más el ángulo Z, este más este, tendremos un valor de 360 grados. Y vamos a decir que la suma de los ángulos no adyacentes interiores es igual al ángulo exterior. Los ángulos exteriores son estos de aquí. Los ángulos adyacentes, por ejemplo, los ángulos adyacentes a X serían el ángulo B y el ángulo C. Los adyacentes a Y serían el ángulo A y el ángulo C. Y los ángulos adyacentes a Z serían el ángulo A y el ángulo B. Entonces, vamos a decir que si yo tengo el ángulo X, este tendrá que ser igual a la suma de sus ángulos no adyacentes, que serían el ángulo B y el ángulo C. Si quisiera conocer el valor del ángulo Y, lo podría encontrar si es que yo supiera cuál es el valor de los ángulos no adyacentes, en este caso A y C. El ángulo A más el ángulo C nos deberían sumar exactamente el mismo valor que el ángulo Y. Y finalmente, si yo quisiera conocer el valor del ángulo Z y conociera el valor de los ángulos adyacentes A y B, bastaría con sumar el ángulo A más el ángulo B. Estas son las características generales de los triángulos. En el siguiente video lo que vamos a hacer es algunos ejercicios para encontrar las medidas de los ángulos cuando se desconoce alguno o algunos. Entonces, recuerden, esto es matemáticas al alcance de todos. No olviden darle like a los videos, suscribirse a la página, suscribirse al canal de YouTube. Yo soy el profesor Alfonso y nos vemos en el siguiente video.